Les invito a abrir su Biblia en dos textos del Antiguo Testamento. El primero está en Primera de Crónicas, capítulo 13. Los primeros versículos habla del rey David hablando con su congregación. Dice el versículo 1: después de consultar a los jefes de 1000 y de 100 soldados y a todos los oficiales, David dijo a toda la asamblea de Israel: si les parece bien y si es lo que el Señor nuestro Dios desea, invitemos a nuestros hermanos que se han quedado por todo el territorio de Israel, y también a los sacerdotes y levitas que están en los pueblos y las aldeas, a que se unan a nosotros para traer de regreso el arca de nuestro Dios. Wow. La verdad es que desde el tiempo de Saúl no le hemos prestado atención. Mire usted, amado, que David hizo algo bueno, hizo algo correcto: pedir consejo. Llamó a 30,000 personas, la reunió y les dijo: si les parece bien, ¿qué piensan? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Ya es hora, ya no está Saúl, el profeta Samuel también ya murió, y ahora yo soy el rey, yo quiero llevar el arca. Cuando hablamos del arca, el arca representa la presencia de Dios. Para nosotros hoy en día el arca representa a Cristo, la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y entonces David dice: bueno, yo quiero honrar de nuevo la presencia de Dios. Yo soy el rey David, yo soy el máximo gobernante de esta nación, pero yo no quiero hacerlo solo. Yo quiero que Dios esté en el centro de mi reinado, de mi gobierno y de toda la nación. Y entonces comienza a llamar a esos hombres que habían estado con él, y comienza a llamar a todo judío que se encontraba en Tierra Santa. Vengan, vamos a hacer esto juntos. Si les parece bien, ¿qué opinan? ¿Sí o no? ¿Usted se imagina 30,000 personas opinando, dándole consejo a David? Muchos dirían que sí, porque a la final lo hicieron. Sí, vamos, vamos, claro. El tema del arca no se hablaba desde el tema de Saúl, la presencia de Dios. El pueblo escogido de Dios había olvidado casi que por completo el tema del arca, porque esa arca bendita, especial, donde se manifestaba la presencia de Dios en su época, pues tuvo contratiempos. Lo tuvieron los filisteos. Los filisteos se la arrancaron a los judíos, se la llevaron y la tenían como un trofeo. Los impíos, los filisteos. Y entonces ellos no sabían qué hacer después con ella, porque les causó problemas. Para ellos, que pensaban en un principio que iba a ser eso, un trofeo, y al pasar el tiempo se dieron cuenta de que esa arca era algo súper especial y que no cualquiera podía tenerla. Entonces, ¿sabe qué hicieron los filisteos? Se dieron cuenta de que esto no es una bendición para nosotros, es una carga. Vamos a soltarla, vamos a devolverla. ¿Y qué hicieron? La devolvieron, la llevaron hasta las costas, ¿verdad? Después la dejaron en un lugar y la llevaron a las costas del Mediterráneo, allá en Tierra Santa. Y toda esta gente con David vieron cómo los filisteos devolvieron el arca. Y se dieron cuenta de que la traían en una carroza, en una carretilla, decimos en Colombia, yo no sé en su país. Y que habían dos mulas que la traían, ¿verdad? Y que no hubo ningún problema, y llegó sin ningún problema a Tierra Santa el arca, la presencia de Dios. Y entonces David llama a la congregación y dice: yo soy el rey y yo quiero traerla al lugar que se merece. Yo quiero traer la presencia de Dios a Jerusalén, a Jerusalén. ¿Qué opinan? La mayoría dijo que sí, pero usted se imagina, en la multitud pudo haber gente negativa. No, imposible, que vamos a llevar eso, ya no necesitamos, mire, hemos estado así por tantos años, no necesitamos ninguna presencia de Dios, ya tenemos rey. ¿Ya? Cuando usted pide consejo a una multitud, usted tiene que saber elegir a los consejeros, porque no es por los años, muchas veces es la sabiduría de las personas.
Y a veces hay personas que pueden tener muchos años y mucha experiencia, pero dan muy malos consejos. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿A quién se le pide consejo? Bueno, lo cierto del caso es que, mire, fue algo bueno. Él pidió consejo. Ahora vamos a segunda de Samuel, capítulo 6. Porque ahí, amados, sigue la historia del arca que David quiere regresar a Jerusalén. Cuando usted tiene que tomar decisiones personales, profesionales, si usted se deja dirigir por Dios, Dios le va a guiar. Está en la Biblia, está claro. Pero cuando usted toma sus propias decisiones, hoy en día, en el cristianismo de estos últimos tiempos, conozco como pastor a muchas personas que he tenido a aconsejar, y lo primero que me han dicho: pastor, tomé una decisión y no me está yendo bien. Pensando que se iba a convertir en una bendición, que era algo correcto, resulta que ahora me salió toda una maldición y estoy en graves problemas. Necesito su consejo, necesito ayuda. Y cuando comienzo a preguntarle a la persona: ¿por qué tomaste esa decisión?, lo primero que me dice es: porque me pareció buena, porque sentí que era de Dios. Otros van más allá, dicen: pastor, sentí paz tomar esa decisión. Siempre pensé que el Señor me iba a apoyar en esa decisión. Algunos van todavía mucho más allá. Me han dicho: pastor, he ayuné por eso y el Señor me mostró que era así, pero ahora estoy metido en problemas. No es fácil tomar decisiones. Hay que saberlas tomar y poner al Señor en primer lugar. Si usted se deja llevar, ojo con las emociones, porque las emociones suelen atraparlo a uno, envolverlo a uno, enredarlo a uno, haciéndole creer al cristiano que es Dios el que le está hablando y son sus propias emociones. Bueno, este es un caso típico. Mire usted, amados, la mayoría dijo que sí a David. Vamos, claro que sí, lo seguimos, rey. Vamos a llevar el arca, algo bueno, a Jerusalén. Que regrese, vamos a honrar de nuevo la presencia de Dios en nuestra nación y en nuestra amada Jerusalén. Nada malo, extraordinario, buenísimo. Están con segunda de Samuel capítulo 6, ¿verdad que sí? Segunda de Samuel capítulo 6. Marta me escribe y me dice: muchas gracias, pastor. Nicolás también salió positivo. Wow, Nicolás, Santi y Sofía, wow. Pero gracias a Dios no han estado muy mal. Amén, amén, Marta. Seguimos orando por ustedes. El Señor les bendiga. Wow, amén. ¿Están conmigo? Fíjese en el versículo 1. Yo se la voy a leer en esta versión para que usted compare la versión que usted tiene. Seguramente usted tiene una Biblia de la Reina Valera, ¿verdad? Pero fíjese en la forma como yo se la voy a leer en esta versión y como usted la tiene escrita. Dice el versículo 1, segunda de Samuel capítulo 6. Una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel. ¿Se dan cuenta? Volvió a reunirlos. En su Biblia dice, ¿cuántos? 30,000. En esta que estoy leyendo dice 30 batallones de soldados. O sea que cada batallón tenía ¿cuántos soldados? 1,000. Eso es, 30,000. Entonces, a querer hacer lo bueno de forma incorrecta. Ese podría ser un buen tema, un buen título para este primer versículo. Querer hacer lo bueno de forma incorrecta. David quiso hacer lo bueno, que era llevar el arca, pero tomó la decisión incorrecta. Mire usted, no todo comienza mal desde el principio. No, la idea es fantástica, pero hay que saberla hacer. ¿Cómo ejecutarla de tal manera que lo bueno, la buena intención que yo quiero hacer para tomar esta decisión en mi vida profesional, en mi vida familiar, en mi vida ministerial, no se convierta en un dolor de cabeza, sino que al ser dirigida desde el principio por el Señor, termine siendo una tremenda bendición?
Ahí está la clave. David se dejó llevar por el consejo de esos 30,000 que le dijeron sí, vamos. Escuchó más al pueblo que a Dios. Y entonces, como escuchó más al pueblo, mire usted lo que dice ahí, que los volvió otra vez a reunir. ¡Wow! Esto es tremendo, amados. Él mismo lo dice en Crónicas, ya Saúl no está. El profeta Samuel también se había ido. Era él el que ya tomaba las riendas como rey. Y entonces él decide sacar el arca de la casa de Abinadab, que llevaba esa arca ahí 20 años en esa casa, guardada. Hay gente que guarda los tesoros de Dios y se le olvidan que están ahí, en un rinconcito, y no los saca. No los saca. Solamente cuando se acuerdan, cuando hay una necesidad, sacan esos tesoros de Dios. ¡Qué tremendo! Bueno, 20 años estuvo ahí, amados, en la casa de Abinadab. Y ya cuando él escucha el consejo de todo el mundo, él dice, vamos. Y claro, eso trae emoción. Fíjese cómo comenzó, amados. Dice el versículo 2, dice, y con todo su ejército partió hacia Baalat de Judá para trasladar de allí el arca de Dios sobre lo que se invoca, dice, su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Fíjense, amados, fíjense la importancia. Hacía tantos años que ellos no hablaban del arca, de la presencia. Se habían olvidado de la presencia de Dios los judíos durante ese tiempo. Y me gusta la forma, ¿cómo dice su Biblia? ¿Cómo dice su Biblia ahí? Cuando habla del arca, ¿qué dice? Léalo en voz alta, Patricia, a ver. ¿Qué dice? Estamos hablando del versículo 2. Eso es. Eso. Qué linda esa frase. El arca de Jehová, donde Jehová mora en medio de querubines. Mire usted, qué lindo. ¿Dónde está Dios Padre? En su santa morada. Y Él mora en medio de querubines, de ángeles, de arcángeles. Y qué linda, me fascina esa frase, porque lo que está haciendo ahí la palabra de Dios es recordarle a ese pueblo que había olvidado la presencia de Dios, que ese Dios maravilloso que nos creó es un Dios especial que mora en medio de querubines. Es decir, ¡hey! Vamos a traer a la memoria quién nos creó, quién nos escogió, quién nos dio la tierra prometida y seamos agradecidos. Eso es lo que está haciendo aquí el texto, recordándole al pueblo olvidadizo que hay un Dios grandioso, todopoderoso, que habita en medio de querubines. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Y fíjese luego, dice el versículo 3. ¿Qué dice? Colocaron el arca de Dios, ¿dónde? Eso es, aquí dice, en una carreta nueva, y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina, ahí arriba. Y Usa, probablemente en su Biblia va a decir Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras que hacía David y el pueblo danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Wow, mire qué bonito. Entonces, lea con entendimiento. Sacan el arca de la casa de Abinadab, ¿verdad? La ponen en una carretilla, le ponen 2 bueyes,
para que la transporten. Y aquí dos hijos de Abinadab, uno se llamaba Agías y el otro Uzá. ¿Verdad que sí? Uno iba adelante y el otro iba atrás. ¿De dónde cogieron eso ellos? Esos dos hijos de Abinadab y el mismo Abinadab eran levitas. Eran levitas. Ellos podían, de alguna manera, como levitas, llevar el arca. Pero ¿de dónde cogieron poner el arca en una carretilla? Del ejemplo de los filisteos. Póngamele cuidado a esto, amado. Esto es muy importante. Ojo, hacer las cosas que Dios nos manda hacer de la manera que Dios dice que las hagamos, no de la manera como yo pienso que son la mejor manera de hacerlo. Ahí hay una gran diferencia. Yo como pastor tengo que ser siervo de Dios y obedecerle a Él. Él no me tiene que obedecer a mí. Si Él me sacó a mí de las tinieblas para ponerme a la luz, me saca casi de mi trabajo secular de periodista para ponerme como pastor, es para que yo me deje guiar de Él, no yo guiarlo a Él. ¿Sí me entienden eso? Pasa lo mismo. El varón de la casa que tiene una familia tiene que permitir que Dios dirija su casa. Con su esposa, ambos, Dios tiene que dirigir la casa, porque cordón de 3 dobleces no se rompe, pero si hay 2, es probable que se rompa. ¿Sí entendemos eso? Si Cristo no está en el centro de mi vida y yo tomo mis propias decisiones, seguramente, aunque las intenciones sean buenas, voy a terminar en graves problemas, como a muchos que he aconsejado. Cristo tiene que, estoy hablando como cristiano, si usted es un hijo, una hija de Dios, Cristo tiene que estar aquí. Él es el que te dirige, no tú dirigiendo lo que piensas que Dios te está dirigiendo. Sí me doy a entender. Eso le pasó a David en este momento. Mire, todo el pueblo le decía así: vamos. ¿Y qué hizo David? Cuidado. Hay un problema en la iglesia hoy en día: el ser originales. Queremos copiar a otros, siempre imitar a otros. Eso es un problema hoy, viendo a pastores a veces predicar, y yo digo, pero si este habla lo mismo que este otro. Imitan a otros, porque quizás los otros son, yo que sé, más famosos y quieren ser como ellos, hasta con el mismo acento, las mismas palabras. Es increíble. Digan conmigo: originalidad. Si usted quiere ser una persona original, el Señor es el que pone esa originalidad en ti. Si no, olvídese, vamos a ser copiones. Pero déjeme decirle una cosa: no del todo está mal. Hay cosas que yo veo en algunas iglesias que digo, esto podríamos hacerlo, pero sin quitarle la esencia a la visión que Dios le ha dado al ministerio bendiciendo a las naciones. Hay cosas que se pueden adaptar, pero el copiar todo, y entonces ¿dónde está Dios? Dios es original y Él nos da cosas originales. Tú no tienes que copiar a nadie. Si tú estás bien cerca al corazón de Dios, Dios te revela, Dios te guía, Dios te da dirección a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, no tenemos que copiar a nadie. Tenemos que, por más, Dios tiene algo especial, único, somos únicos delante de Dios. Para eso nos hizo diferentes a todos, aunque seamos parecidos. Somos diferentes. Bueno, ¿de dónde sacó David que uno fuera adelante, otro atrás, que pusiera 2 bueyes con una carroza para poner el arca a la presencia de Dios e irse hacia Jerusalén? Lo copió de los filisteos. Llegó un momento en que los filisteos tenían temor, ya no querían tener el arca, quisieron devolverla, pero ellos no tenían las reglas, los reglamentos,
lo que Dios le había dicho al pueblo judío de cómo deberían de tratar el arca. Ellos no sabían, eran ignorantes. Entonces se les ocurrió, por respeto y para que el Dios de los judíos no les hiciera daño, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Qué tal si escogemos 2 vacas vírgenes? Es decir, que nunca han cargado nada, que no tengan experiencia, que nadie las haya usado para cargar cosas, para arar la tierra, nada. Entonces cogieron 2 vacas, 2 bueyes nuevos, nuevecitos. Esto le va a agradar al Dios de Israel. Vamos a hacer una carroza, vamos a hacer un carrito y se lo ponemos a los bueyes para que ellos lo transporten. Hicieron la carroza completamente nueva, no era vieja, era nueva. Y entonces los 2 hijos de Abinadab, uno se fue adelante, ¿para qué? Para dirigir el camino, por donde deberían de caminar los bueyes y la procesión. David danzando y él dirigía. Que aquí hay una roca, déjeme yo limpio esto. Vamos, él abría el camino y su hermano Uzá iba detrás con un rejo, dándole a los bueyes para que los bueyes caminaran. El problema del rejo es que en la punta, en esa época, tenía una soldadura que picaba fuerte a los animalitos. Y muchas veces cuando se les daba duro, eso se llama maltrato animal, ¿verdad? Y entonces en vez de caminar brincaban, se asustaban. Y dice la Biblia, lea usted ahí, ¿qué pasó? Que cuando iban en el camino, ¿qué le pasó a los bueyes? ¿En qué versículo está eso? Léalo. En el 4, ¿qué dice el versículo 4? Que mientras ellos arrancaban hacia Jerusalén de esa forma, entonces ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los bueyes? Tropezaron. Algunos teólogos dicen se deslizaron. En el 6, en el versículo 6. Se deslizaron, tropezaron. Los pobres animalitos ya no aguantaban más. Pero no era por el peso del arca. El arca no era que pesara mucho. Era los garrotazos, a empujones. Denle, hágale. A mi manera quiero llevar el arca a Jerusalén. A mi manera quiero llevar mi vida espiritual. A mi manera quiero llevar mi vida cristiana. A mi manera quiero llevar mi casa, mi familia. A mi manera. A mi manera trae problemas. Trae gravísimos problemas. Los animalitos tropiezan y al tropezar la carretilla iba a tumbar el arca. ¿Y qué hizo Uzá, el levita? ¿Qué hizo? ¿Cómo no se puede caer el arca? La sostuvo para que no se cayera. ¿Algo malo? Aparentemente no. Quiso que no se cayera, que no se destruyera, que no se fuera al barro, que no se empolvara. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dice la Biblia que pasó ahí? Lean conmigo. Dice que el furor de Jehová se encendió. ¡Wow! Pero qué injusticia si ese hombre no estaba haciendo nada malo, supuestamente algo bueno. Uzá no quería dejar caer el arca, que se rompiera nada. La toca y dice que la ira de Dios se presentó en ese momento. Y de pronto Uzá cae al piso. Se murió. ¿Cómo podemos explicar esto? Yo me imagino la multitud. ¿Qué estaba haciendo la multitud? Danzando al Señor. Estaba danzando al Señor. Uy, ¿qué pasó? Más de un novelero está desmayado. No, un ataque al corazón. Pobrecito. No, mucho trabajo con el arca en la casa del papá. Usted se imagina la cantidad de pensamientos de estas personas. Me salí de la cámara, se me olvidó que estaba en la cámara. Así que estoy supremamente concentrado. Y entonces, no, el hombre se murió. La ira de Dios. Terrible. Bueno, sencillo, amados. Dios le había dado instrucciones al pueblo judío de cómo
llevar el arca, cómo pasarla de un lado al otro. Estos lo que hicieron fue copiar a los filisteos. Por eso, ojo, cuando tú copias a alguien, por más bonito que parezca, cuídese. Reflexione si vale la pena, si es de Dios o no. No era nada malo humanamente hablando. Con los ojos naturales todo estaba bien, pero es que Dios le había dado una orden. Uno, el arca no se transporta, se lleva a los hombros. Los levitas estaban seleccionados para llevar el arca a hombros. No era pesada, la podían llevar a hombros, pero estos quisieron copiar a aquellos y lo hicieron a su manera, creyendo que eso le iba a gustar a Dios. ¿Por qué Dios no castigó a los filisteos? Porque eran ignorantes, ellos no habían leído las reglas de cómo llevar el arca. Los judíos sí. 1. 2. ¿Por qué murió Uzá? Sencillo, porque nadie podía tocar el arca, solamente los sacerdotes, no los levitas. Y usted encuentra hoy en día gente que se para en los púlpitos de pastores sin ser llamados pastores. Terrible, terrible, haciendo daño, con falsas doctrinas, falsas enseñanzas, usando el púlpito de Dios, y Dios no los ha llamado. Hay otros que Dios los ha llamado, pero se han torcido. Hoy en día como que se ha perdido el respeto. Hagámoslo a nuestra manera. Yo siento, yo pienso, yo creo, Dios me dijo y lo hago a mi manera. Y es terrible, amados, para un pastor como yo, con más de 30 años de experiencia, si le contara las experiencias que he tenido con personas, más o menos de lo que estamos hablando. Es increíble. Y como hay de todo en botica, ya a nosotros ya no nos sorprende por la experiencia, pero en un principio quedamos así. ¿What? ¿Qué? ¿Ya? Y de las personas que menos usted se espera. ¿Ah? Entonces, wow, yo sirvo al Señor a mi manera. No, usted sirve al Señor conforme el Señor lo dirija a usted. Yo debo servir al Señor en esta congregación y en este ministerio conforme el Señor me dirija. Si el Señor no me lo dice, no lo hago. Y me cuido de cometer errores. Pero todos somos humanos. Mire David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Se dejó llevar por la emoción y por el consejo humano y cayó. Él era el rey, él tomó la decisión. Ya tenía un hombre de los suyos, un levita suyo, muerto. Él debía saber que solamente el sacerdote podía tocar el arca, no un levita. Qué tremendo eso, ¿no? Qué difícil a veces de entender estas cosas. Pero bueno, ¿qué pasó ahí? Estamos en el versículo 8 ahora, ¿verdad? Muy bien, mire usted, ¿qué dice en su Biblia el versículo 8? Cuando David vio caer a Uzá muerto, ¿qué le pasó a él? Se entristeció, dice su Biblia. Bueno, en esta Biblia dice que se enojó. Como Dios tenía ira, entonces él pensó que al ser rey también podía darle ira. El problema es que hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira nuestra. La ira nuestra es carnal, es mundana. La ira de Dios es santa, es diferente. Entonces, ¿qué dijo él? Bueno, si Dios está enojado, yo también enojo con él, yo me enojo con él. ¿Cómo es que, mira, en medio de esta fiesta, llevando el arca, no hay nada malo en hacerlo, todo es bueno, y sin embargo él se enoja y mira lo que hace? Dios. ¿Alguna vez usted se ha enojado con Dios? Mucho cuidado. Yo conozco gente que se ha enojado con Dios. Y algunos se han recuperado por la gracia de Dios, otros por ahí me los encuentro de vez en cuando amargados, tristes. Y si hablan con uno, es todo malo. Hogares destruidos. Algunos no se hablan con sus hijos.
Vida triste. Cuando usted conoce a una persona así, saber que 10 años atrás estaban en la iglesia y que usted los visitaba y les veía una familia preciosa, linda, con unos hijos hermosos, con un amor entre ellos maravilloso, y verlos 10 años después destruidos. Si usted tiene corazón pastoral, usted llora por dentro, usted lo siente, dice, wow, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Por qué se dejaron llevar por el enemigo? Pero mire, amados, dice que aquel día, versículo 9, además de darle ira a David, también sintió miedo. Era humano, era un rey, pero era un hombre como usted y yo. A mí me ha dado muchas veces miedo. Yo no sé a usted, pero mire qué hizo David. ¿Le dio qué? Le dio temor. Se sintió temeroso del Señor. Y mire lo que exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Mire usted, mire lo que el miedo confunde. Hoy en día hay mucho miedo por la pandemia, por la crisis económica, por lo que estamos viviendo hoy en día. Hay gente temerosa, los envuelve el miedo, la confusión. No saben qué va a pasar mañana, y como no tienen a Dios aquí, entonces hacia donde va Vicente ellos van, va la gente, se unen al resto, y entonces viven una vida confundida, no tienen seguridad de quiénes son en Cristo Jesús. No conocen lo que puede pasar más allá, yo tampoco, pero estoy seguro que en Cristo no hay pérdida, ¿verdad que sí? Y entonces dice la Biblia que sintió temor y dijo, ya se murió uno, yo no la llevo. Yo no la llevo. En vez de arrepentirse, de someterse, dice, bueno, si estamos confundidos como me pasa a mí a veces, yo le digo, Señor, bueno, y entonces, ¿cómo es esto? Explíqueme porque no entiendo, Señor. Es así, cuando estemos confundidos, vamos a la presencia del Señor a preguntarle, Señor, necesito que me aclares, necesito una guía, necesito tu sabiduría para solucionar, para tomar decisiones. Bueno, versículo 9, ¿verdad? Hoy sí vamos a terminar en esta, mire, qué bueno. Aquí llegué, creo yo, en el primer servicio. Versículo 9. Es mejor que no me lleve el arca del Señor. Mire usted, hay gente que por temor no toma decisiones para seguir al Señor. Hay personas hoy en día, cristianos, que por puro temor no toman en serio el llamado que Dios ha puesto en sus vidas, solo por temor, porque ven y piensan que imitando a otros les puede ir bien, pero cuando ve que alguien imita a alguien y le va mal, dice, uy, yo ahí no, mejor no sirvo al Señor. Mire usted, y entonces le pasó a David, dijo, yo no llevo el arca. Versículo 10, y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, es decir, a Jerusalén, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Mire usted, ese David se bañó, se lavó las manos ahí. Como era rey, dio la orden, ¿no? Manden a ese otro levita, que la lleve ese levita. Pero sabe que me gusta este texto de Obed-Edom, porque él estaba dentro de los 30,000. Él era uno de los levitas que estaban ahí también en esa procesión. Él vio cómo montaron el arca en esa carroza. Él vio cómo le pegaba Uzá a esos bueyes. Él vio cómo su hermanito abría el camino. Y cuando el rey ordena, Obed-Edom dice, fue más fuerte que David en ese momento, que el rey. Así el rey mandó, yo la recibo en mi casa. Hoy en día se necesitan hombres y mujeres de Dios que abran las puertas de su casa para que la bendición de Dios llegue sobre cada familia, para que la bendición de Dios abra las puertas de su corazón para servir al Señor correctamente. Hoy en día, a gritos, amados, se necesitan los pastores rectos de la doctrina sana. Le piden al Señor que envíe obreros, porque la mies es mucha y los obreros poco. Se necesitan, hermanos y hermanas,
que participen activamente, que desarrollen sus dones en la iglesia del Señor y que lo hagan con compromiso. No que lo hagan como estos dos levitas. Uno ya había muerto. No, que lo hagan conforme al corazón de Dios. No hacerlo por hacerlo ni de cualquier manera, sino con excelencia, con dirección de Dios. Hay muchas iglesias hoy en día, amados, hay muchas iglesias. Y uno dice, estamos en los últimos tiempos y hay tanta doctrina falsa, hay tanta herejía y tanto mal servicio hoy en día, que mucha gente no quiere ir a las iglesias por el mal servicio. Comenzando con siervos, entre comillas, que se dicen llamar pastores y que de pronto no lo son, o que de pronto sí tienen al llamado pero no se preparan. Y usted tiene que prepararse. Usted tiene que llevar una vida de disciplina. Y cuesta, amados, cuesta. Mi carne es débil, a veces me siento débil. Yo siento necesidad siempre de Dios que me ayude. Porque no es fácil llevar un pastoreo, llevar una iglesia. No es fácil ser partícipe de un departamento de una iglesia que tiene compromiso para querer hacer las cosas conforme al Señor. Muy bien, vamos en el versículo. Y entonces Obed-Edom de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Mire usted, Obed-Edom recibe larga en su casa. ¿Por cuánto tiempo la tuvo? 3 meses. En 3 meses el Señor lo prosperó, lo bendijo. Pero estuvo en otra casa 20 años y no se habla de bendición, antes al contrario se habla de una muerte de uno de sus hijos. ¿Cómo es eso? Que a uno maldice y al otro bendice. ¿Cómo podemos explicar eso? Porque hoy en día todo lo malo se lo echamos al diablo. La culpa es del diablo. ¿Cómo es que Dios le hace eso a un levita, a uno que tiene llamado y muere? ¿Y cómo es que este recibe, la tiene 3 meses, en su casa la cuida y el Señor le bendice y le prospera? ¡Qué bárbaro! Nunca se le olvide, amado, hacer las cosas que Dios manda. No las hagamos por hacer ni pensando que a mi manera está mejor que las que Dios hace. Esta mañana ponía este ejemplo. Dios quiere que tú entres por esa puerta. Este es un ejemplo, ¿ya? Y Dios le dice, bueno, Pedro, necesito que entres por esa puerta y te vengas por la derecha, por este camino, y te subas a la plataforma y te pares al lado del pastor y te voy a bendecir. La orden de Dios es, entre por esa puerta y venga por esa y te pares al lado del pastor. Pero usted allá dice, no, mejor prefiero aquí por el medio, que es más ancho, y todo el mundo me va a ver. Todo el mundo me va a ver entrar. Testigos. Entro y me paro al lado del pastor. ¿Es malo? Humanamente hablando, pues no. Pero Dios le dijo que fuera por dónde. Pero usted dice, o Pedrito dice, no, ya me vengo para acá. Es la misma cosa. Nosotros los latinos somos así, ¿no? Eso. Con tal que lleguemos allá y nos paremos al lado del pastor, punto, ya. Ahí está la bendición. ¿Verdad que sí? Que somos así. Somos como muy campantes, muy borrachones, ¿verdad? Así, la misma cosa. ¿Cuál es la diferencia? Yo me vengo por acá. Y usted se viene por acá, se para al lado del pastor. ¿Y la bendición? No llega. ¿Usted qué hace? ¿Qué pasó? Dios me engañó. No era verdad. Comienza a dudar, a sentir confusión. De pronto le va a dar también cuchicuchi. Y él se va a enojar con Dios, ¿no? Yo qué sé. Pero es que Dios te dijo que viniera por allí. Para usted la misma cosa, pero Dios te dijo por allí. ¿A quién quiere obedecer usted? ¿A usted mismo o a Dios? Ahí está, amados. ¿Sí ve? Hay cosas que nos parecen bien, pero... O el texto. Todo me es lícito, mas no todo conviene, dice la palabra de Dios.
¿Me es lícito venir por acá? Claro. Pero si Dios te dijo, vaya, pase por allá. Sea obediente, obedezcamos por donde Dios diga, no por donde yo quiera. ¿Verdad? Eso es muy importante. Y entonces dice, amados, que Dios le bendijo. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice el versículo 12? Pasan esos días y le llega la noticia al rey David. Oye, rey, wow, ¿sabe lo que está pasando en la casa del levita donde dejamos el arca? No hay sino bendición ahí. Eso es tremenda bendición. ¿Qué hizo el rey? Ah, sí, vamos a ver. Uy, sí, pues nada, la sacamos y no la llevamos. Algunos dicen que David fue oportunista. Yo pienso que fue una clara demostración de que Dios había perdonado a su pueblo y que lo quería bendecir de verdad, y que como muestra de su amor y benevolencia, de su bondad, quiso bendecir a esta familia que tuvo el arca ahí en su casa por 3 meses. Y al darse cuenta David de que ya Dios no tenía ira, sino que estaba bendiciendo, entonces dijo, este es el tiempo de llevar el arca. Pero ¿cuántos tiempos pasaron? ¿Qué tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo tuvieron el arca ahí? 3 meses. Ya para esos 3 meses David fue a buscar. Pero un momento, ya no podemos llevarla como nosotros queremos. Aquí hay un detalle que tenemos que obedecer. El Señor dice que tenemos que cargarla, que tienen que ser levitas, no puede ser cualquiera. Dicen levitas. Hoy en día ponemos a cualquiera a hacer muchas cosas en la iglesia. Ese es otro gran error. Cualquiera puede hacer algo. Yo recuerdo una hermanita que cada vez que hacíamos llamados y venía, pasaba la gente y orábamos y el Señor hacía cosas lindas, sanidades, ministraba liberaciones, la presencia de Dios, el arca de Dios ahí en estos servicios. Venía una hermanita y quería hacer lo mismo sin nosotros llamarla. Ella quería hacer las veces de pastora, quería imponer manos, quería reprender y le teníamos que decir, no, hermanita, no. Nosotros los escogemos, nosotros oramos, ayunamos y los preparamos para que nos ayuden. Tenemos un equipo de hermanos y hermanas que nos ayudan para eso. No se preocupe, tranquila, siga. Ella era ujier, siga siendo ujier. No, pero ella quería ministrar. Ella quería quitarle el puesto a los pastores. Sí. Era increíble. Y nosotros, no, hermanita, no. Pero más de una vez se le dijo. Y ella como que se sentía rechazada. No, es que necesita prepararse, hermana. La Biblia dice que no podemos imponer manos a la ligera. Y uno tiene que saber, tiene que desarrollar ciertos dones. ¿Qué le está pasando a la persona? No necesariamente la persona que esté llorando tiene espíritus inmundos. A lo mejor el Señor la está sanando. Hay una variedad de circunstancias que usted necesita activar los dones. Bueno, a la hermanita no le gustó mucho, después de tanto tiempo ministrándola así de esa manera, de explicarle, llegará su tiempo si usted tiene el llamado. La preparamos, hacíamos talleres de liderazgo en estas áreas. En todas, trajimos una vez un colegio bíblico, el más importante de esta nación, el Ministries, en esa área de sanidad interior y liberación. Ahí estudió mi esposa 2 años. Ella iba los fines de semana a estudiar, a prepararse en esas áreas. Y trajimos a los profesores una vez, hicimos, ¿se acuerdan? No sé si Darío estaba, Shirley estaba. Trajimos ahí a Newham a todos los profesores de ese colegio. Eran como 15 con el director y después los llevamos los invitamos a Colombia. Y ahí estuvieron ministrando a la congregación. Ella nunca fue. Le invitamos a talleres de preparación y nunca fue, pero sí quería estar ahí. Quería gritar, quería poner manos, quería hacer un poco. No, usted necesita prepararse. Por lo menos aquí, yo no sé en otras iglesias, pero aquí se necesitan preparar. Es importante la preparación. Mire, los niños están en la escuela dominical. La semana pasada teníamos aquí un grupo de maestros
o de estudiantes que hicieron un curso de 3 meses, estilo seminario bíblico, para ir y enseñarle bien a los niños. Así es, amados. Todo merece un tiempo, un sacrificio, una preparación para servir mejor al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, ya estamos terminando, amados, ya estamos terminando. Mire usted, dice el versículo 12: en cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Mire usted, la sacó, hizo fiesta otra vez y se fueron danzando desde las montañas de Judea hasta la ciudad de Jerusalén. Esto se me pone a mí la piel de gallina, porque años atrás, en una de nuestras peregrinaciones, llegamos exactamente por ahí por donde David pasó con el arca hacia la ciudad de Jerusalén. Y fue un año difícil para el pueblo de Israel, porque estaban tirando muchos misiles desde Gaza. Y entonces mucha gente no fue. Cuando nosotros llegamos, a mí me decían: pastor, suspenda la peregrinación porque eso está terrible allá. Y yo hablaba con Israel, me decían: no, pastor, tranquilo, no se preocupe, que confíe en nosotros. Pero las noticias eran malas y muchas iglesias, mucha gente dejó de ir ese año a Israel. Y yo orando dije: Señor, ¿qué hago? ¿Lo suspendemos, lo dejamos para el próximo año o nos vamos? Y sentimos que nos íbamos y nos fuimos. Usted estaba ahí, Chirle. Llegamos y al primer lugar que llegamos a pernoctar al hotel estaban las montañas de Judea, por donde pasó David con esta comitiva. Entonces, yo me acuerdo y recuerdo que llegamos al hotel, dejamos las maletas en las habitaciones, salimos a una reunión previa y nos dice el dueño del hotel: bueno, si suena la sirena, este es el búnker donde se tienen que meter. Nosotros: wow, sí, claro, vamos a conocer el búnker, ya, porque podían llegar misiles, ¿no? Entonces, si suena la sirena, no se queden en las habitaciones, métase en el búnker. Y fuimos a conocer el búnker, ¿no? Donde teníamos que estar. Bueno, nunca escuchamos sirenas, nunca escuchamos misiles, nunca. Fueron una de las peregrinaciones más tranquilas, porque además había menos gente. Entonces paramos, orábamos, llorábamos. Usted se imagina en el aposento alto, en todos esos lugares que habla la Biblia. Ahí tuvimos tiempo, nos faltó, mejor dicho, fue más tiempo, pero fue una de las mejores peregrinaciones. Ahí un judío me dio la mano y me abrazó. Me dijo: pastor, gracias por venir. Y comenzó a llorar. Gracias por bendecir a Israel. Y gracias ese día, ahí mismo me dijo: gracias por no creerse más judío que nosotros los judíos. Yo me quedé así y dije: wow, esa frase no la había escuchado. Gracias por no creerse más judío que nosotros los judíos. Y yo la interpreté y dije: wow, hay gentiles que quieren ser judíos, hay judaizantes en la iglesia del Señor. Yo sigo siendo gentil, amando a Israel. Nunca dejaré de ser lo que soy. Mis raíces vienen de las montañas, no de Judea, andinas, colombiano de pura cepa, suramericano, pero amo la nación de Israel, como dice la Biblia que debemos amarla. Bendito sea el nombre del Señor. Y queremos terminar, amados, diciendo lo siguiente: apenas habían avanzado 6 pasos. Mire lo que hizo David. Mire lo que hizo David. Esto es apreciable. Dice que habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Mire usted, 6 pasos. Hay unos teólogos que dicen: bueno, fue solamente un sacrificio. Otros dicen: no, cada vez que los levitas llevaban el arca y daban 6 pasos, habían sacrificios para Dios por parte del rey David. Ya la actitud de David era diferente. Ya
estaba siendo obediente a la lectura de los mandamientos de Dios de cómo llevar su arca. Y déjeme decirle, hermano, para terminar, de la misma manera, Dios nos da unas reglas especiales para saber cómo conducir nuestra vida. Dios nos da unas reglas especiales para que usted y yo sepamos cómo conducir nuestra vida familiar. Dios nos da unas reglas especiales para saber tratar al cónyuge. Dios siempre tiene reglas especiales para que yo como padre pueda dirigirme a mis hijos y ayudarles en su desarrollo. Dios me da unas reglas especiales en mi vida si quiero seguir siendo de alguna manera periodista, para conducirme en el mundo secular como un profesional del periodismo, de las comunicaciones. Yo tengo reglas bíblicas que las aplico en mi trabajo profesional. No sé si me está entendiendo. Que su vida debe estar siempre dirigida por Él. Que Él esté por encima de usted. No haga como hacen algunos cristianos. Pastor, quiero que ore por mí porque Dios a usted sí lo escucha, me dicen algunos. Y yo, ¿y qué quiere que ore por usted? No, ¿cómo le parece, pastor? Que vi un carro lo más de bonito y lo compré. Ah, qué bueno, es suyo, sí, pero lo debo. ¿Y oraste al Señor? Ah, para eso vengo, pastor. Para que usted le ore al Señor, para que Dios me bendiga en el carro. O sea, hace las cosas al revés. Compré el carro, bendígame. ¿Qué es más correcto? Señor, compro ese carro, me gusta. ¿Qué es más correcto? Dígame, ¿qué es más correcto? ¿Es tu voluntad, Señor, que yo compre el carro? Me pasó también con una hermanita. Lo cuento porque ya no está. Ya se fue a vivir a Colombia. Se compró una casa y quería que yo fuera allá a bendecirla, ¿verdad? Nosotros bendecimos la casa, limpiamos los aires, la ungimos con aceite, ¿verdad? Y claro, nosotros gozosos y felices que la hermanita, qué bendición, próspera, el Señor la bendijo con una casita. Pero yo la miraba y como que ya no estaba muy segura de la casita. Y yo le dije, ¿y qué pasa, hermana? Pero mire, qué linda la casa, está bonita. Sí, pastor, sí está bonita, Dios me la dio, pero siempre ese pero ¿qué? No, es que me ofrecieron otra por el mismo precio y tenía 2 habitaciones más. Y no, yo me aligeré, me apresuré y compré esta. ¿Qué pasó ahí? Le dije, ¿y usted oró? ¿Usted oró? ¿Usted la vio y oró? Dijo, Señor, ¿es esta la que tú me quieres dar? No, yo estaba tan emocionada, pastor, que yo no oré. Después de que firmé y todo, dije, gracias a Dios. Pero no oró en el momento que tenía que orar, pedirle al Señor confirmación. ¿Es esta, Señor? Le dije, pues hermanita, ya la compró, disfrútela. Pues ya no tiene 2 habitaciones más, ponga camarotes para sus hijos, yo qué sé, y disfrútela. A menos que se pueda arrepentir y le devuelvan el dinero, pero lo encuentro difícil. Pongámonos de pie, amados. Se me terminó el tiempo. Ay, Señor. Wow. Es interesante, amados, el gozo de David y de toda la congregación entrando a Jerusalén con la presencia de Dios. Wow. Dice al final del texto que hemos leído, en el versículo 17, que el arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor.
Y dice, después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. Cierre sus ojos un momento. Oh Señor Jesús, queremos terminar pidiendo tu bendición, oh Dios. Oh Dios de la gloria, anhelamos no un levita que vaya delante de nosotros. Anhelamos tu presencia, Señor, que tú vayas delante de nosotros, abriendo camino, dirigiendo nuestros pasos. Lo necesitamos, Señor. Sí, amado Padre Celestial, queremos hacer lo correcto, pero de la forma correcta, valiendo la redundancia. No como el primer intento de este ejemplo de David, que aunque tenía buenas intenciones, lo hizo de manera incorrecta y no le fue bien, Señor. No queremos que desde el principio hasta el final todo salga bien, Señor. Y para ello ciertamente reconocemos que nos falta tu guía, Señor. Tu guía. Yo bendigo a los hermanos, así como David bendijo a su pueblo, Señor, y lo despidió a sus casas. En estos momentos, Señor, yo bendigo a tu iglesia. Yo bendigo a mis hermanos aquí presentes y los que están conectados en el internet, Señor. Y los bendigo con toda bendición del cielo, Señor. Yo sé, Señor, que comenzando conmigo, necesito tu dirección. Necesito someterme a ti, Señor. Y necesito tu sabiduría para tomar decisiones correctas. Dios, yo tengo un ego, tú lo sabes, tengo emociones, tengo sentimientos. Hecho a tu imagen y semejanza, Señor, puedo reflexionar, analizar y puedo tomar decisiones. Pero el problema, Señor, es que puedo tomar decisiones en la carne que parecen buenas, que parecen que fueran tuyas, Señor, y no quiero equivocarme. Yo necesito tu dirección. Aproveche este momento, amado, amada, para que le presente al Señor cosas personales, toma de decisiones, cosas que necesitas hacer o que quisieras hacer, y preséntelas delante, en el altar de Dios, ahí mismo donde estás. Recuerde, en la época de David, el arca representaba la presencia de Dios. Para nosotros hoy la iglesia del Señor, Cristo es la presencia de Dios. Presénteselas al Señor. Cosas que no has definido, cosas que ya las tiene en mente y que las va a ejecutar. Yo necesito una sabiduría de Dios y una confirmación para abrir la nueva iglesia, Señor. No quiero dar un pie en falso. No quiero tomar con buenas intenciones una decisión errónea, Señor. Yo no quiero varios intentos, yo quiero uno, pero dirigido por ti, Señor. Yo te necesito, Señor. La iglesia te necesita, el ministerio te necesita, Señor. Las familias te necesitan. Señor, esperamos en ti, confiamos en ti, dependemos de ti. Con acción de gracias,
Toma el control. Toma el control. Toma el control. Manéjalo tú, Señor. Condúcelo tú, Señor. Ahí no va a haber tropiezos. Ahí nadie se va a tropezar. Ahí nadie tiene que empujar a la fuerza. No, Señor, todo a su tiempo. Tu tiempo es perfecto, Señor. Así que yo bendigo a cada familia en esta tarde, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén.